Bueno, muchachos, bienvenidos. Vamos a iniciar el estudio de esta asignatura que es sumamente, yo diría que interesante, pero al mismo tiempo de una significación actual tremenda. Fíjense, derecho ecológico como materia tiene su origen, bueno, pues, imagínense ustedes, mucho antes de lo que ustedes puedan imaginarse. Desde los años 30, 35, 38, ya en Venezuela se hablaba de legislar en materia minera. Y aunque ustedes no lo puedan ver, el derecho ecológico parte precisamente de esa, o de la aplicación de los recursos naturales, del aprovechamiento de los recursos naturales. Y en los años 30, 35, 40, estábamos hablando acá ya en Venezuela de la explotación del hierro, la explotación del oro y la explotación del petróleo, que empezó a dar de alguna u otra manera un boom económico para Venezuela. Posteriormente, en los años 60, también se desarrolló una teoría enfermiza, yo diría, porque fue uno de los postulados de digamos que de la democracia incipiente en los años 60, que era la revolución o la reforma agraria. Y por supuesto, allí también se habló de aspectos de la explotación de la tierra, de cómo el mejor aprovechamiento de ella, del uso adecuado de la superficie, del derecho fundiario que empezó a tener cierta cobertura y significación en el mundo del derecho. Pero no es sino hasta los años 80 cuando se empezó a hablar acá en Venezuela del derecho ambiental, la ley orgánica del ambiente, pero previamente, porque hay que reconocerlo, desde 1941 Venezuela suscribió lo que se llamó el Tratado de Protección sobre las áreas donde se encuentran las bellezas escénicas. Allí empezaron a hablar de los parques nacionales como punto ecológico, como punto ambiental. No había legislación en nuestro país para entonces, pero este tratado de Washington, celebrado en Washington en 1941, determinó que los países suscriptores, y Venezuela es uno de ellos, tenían la responsabilidad de legislar para la protección de estas áreas. Es decir, una especie de legislación en materia de áreas verdes. Proteger los recursos naturales renovables a través de las figuras que en ese momento se estaban, digamos que poniendo de moda. Los parques nacionales, los monumentos naturales, los refugios de fauna, los santuarios, las áreas, digamos que se quieren proteger, reservas de biosfera, reservas biológicas. Pues bien, ¿qué es lo que quiero decir con todo esto? Que desde hace muchos años, desde los años 30, ya había, de alguna u otra manera, una influencia de la situación ecológica, ambiental, de explotación de los recursos naturales, etcétera, etcétera, que estaba permeando el derecho. Estaban ya llegando a la legislación, convirtiéndose en normas, en disposiciones que poco a poco hacían ver un cambio, un sentido diferente a la hora de legislar, que había un elemento o un valor, un bien jurídico nuevo que tutelar, que no era la naturaleza, que no era el arbolito, como muchos creen, sino que es la calidad de vida y la existencia de la especie humana. Eso es el origen de esto que hoy llamamos como derecho ecológico. Ahora, mucha gente, por supuesto, tengo que hablar de la asignatura en nuestra universidad. En el año 82 se modificó el pensum y se incorporó esta materia al estudio del derecho. Fuimos los primeros, prácticamente de todas las universidades del país, en empezar no a hablar de derecho ambiental o de derecho ecológico. Ya habían universidades, ya nuestra universidad también lo había digamos que asomado en derecho administrativo, en algunas leyes que se estudiaban, etcétera, etcétera. Pero no había una materia que tocara el punto específico de los recursos naturales renovables como un vehículo, como un concepto, un bien jurídico que hay que tutelar, pero en beneficio del hombre, no en beneficio de la naturaleza. Los detractores del derecho ecológico, los detractores de la ecología, creen que es que uno privilegia la naturaleza
en contra del hombre. Y resulta que es todo lo contrario. Se privilegia la naturaleza para que ella realmente siga siendo sostén, siga siendo el equilibrio, siga estando en ese, digamos, en ese conjunto de beneficios que nos aporta y que permiten la vida del ser humano dentro del planeta. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de ecología, cuando nosotros hablamos del derecho ecológico, no es que nosotros vamos a encontrar una rama del derecho, como algunos pretenden. No se trata de que nosotros vamos a tener un derecho aparte, como el derecho de familia, o como el derecho laboral, o como el derecho penal. No, no, no. Derecho ecológico es una nueva concepción del derecho, porque se ha visto afectada, se ha visto sensibilizada por esa nueva forma de ver el universo, de vernos nosotros dentro del universo. Fíjense, aquellos que creen que el derecho ecológico es nada más que la protección de los animales, la protección del arbolito, la protección de una especie en determinados ejemplos que se quieran dar. Pero lo voy a romper, porque por ejemplo, derecho ecológico también es el ordenamiento territorial. ¿Y qué hablamos cuando nosotros hablamos de ordenamiento territorial? De desarrollo, de cómo nosotros vivir mejor calidad de vida, utilizar los recursos que tenemos cerca, buscar la manera de que los desarrollos económicos de la zona estén cónsonos con lo que es la realidad alrededor. Por ejemplo, si nosotros tenemos playas, si nosotros tenemos escenarios extraordinarios de costa, de montaña e insular, pues nosotros somos un potencial turístico. Entonces, ¿cómo no diseñar una política de turismo en un área como la que tenemos acá en el oriente del país? Por supuesto que siempre tendrá la parte del componente petrolero porque están allí los recursos, pero no podemos alejarnos de la parte turística porque ahí está la vocación de la naturaleza nuestra. Y aquellos que tratan de desconocer esto que estamos hablando, pues se equivocan totalmente, porque precisamente derecho ecológico lo que busca es que nosotros podamos vivir mejor cada vez y no retrotraernos, no irnos así como en una especie de regresión a vivir como el hombre de las cavernas, porque entonces eso es la manera ideal para algunos de proteger el medio ambiente. No, eso no lo va a propiciar, no lo va a conseguir, ni es su filosofía. Esa no es la filosofía del derecho ecológico. Ahora, hoy en día es quizás un momento extraordinario para nosotros estudiar derecho ecológico, porque nos permite ver con lo que está pasando qué frágiles somos, qué sensibles somos a una realidad ecológica, ambiental, de enfermedades, de mal manejo de los recursos, del que no estemos preparados para una situación como la que estamos viviendo hoy en día, la pandemia. De manera que tenemos un privilegio, somos privilegiados en poder estudiar esta asignatura en este momento, porque creo que lo vamos a entender mucho más. Fíjense, es tan impresionante que la mayoría de la gente se sorprende. Nos están suprimiendo algunas de las libertades más esenciales del ser humano, la libertad de tránsito, la libertad de poder dedicarnos a nuestra profesión, a nuestro oficio, al comercio. Estamos en cuarentena y no podemos viajar de una ciudad a otra, no podemos viajar de un país a otro, no podemos trabajar libremente porque tenemos que estar sometidos al distanciamiento social. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de derecho ecológico. Esas normas, esas disposiciones, ese diseño del planteamiento de cuándo volvemos, cómo lo vamos a flexibilizar, pero en este momento estamos sometidos a la cuarentena. Bueno, eso es derecho, esas son normas, esas son disposiciones. El presidente de la República tiene que presentarlo, el presidente de cualquier país. Por ejemplo, en España ha tenido que presentarlo ante la Asamblea Nacional, ante el Parlamento. Cada decisión cuando restringen la libertad. Pero estamos hablando de derecho ecológico, porque lo está haciendo con el solo propósito de proteger el mayor número de vidas y el que no haya
una catástrofe mayor de la que ya tenemos. Eso es derecho ecológico. Eso es sensibilizar a la población. Eso es sensibilizar a la sociedad. Las sociedades están como que aprendiendo un poco más del porqué de las normas. Y que ahora vemos que nos afecta en el derecho al trabajo, en el derecho al comercio, en el derecho internacional, en muchas cosas. No se ha podido realizar el deporte. Muchos de nosotros hablamos de realizar deporte porque son fundamentales para nuestra salud. Por ejemplo, las personas que tienen que caminar, las personas que tienen que rehabilitarse. Y muchas de ellas están en su casa y han tenido que diseñar estrategias distintas para poder cumplir con su programa de rehabilitación. ¿Por qué? Porque hay un concepto mayor, hay un bien jurídico mayor tutelado, que es la posibilidad de que todos podamos vivir, y entonces se regula la actividad de todos ustedes ante la situación de la pandemia. Por eso les digo, es un momento para nosotros inédito, donde podemos entender todas estas cosas. Ahora, derecho ecológico como materia nos obliga a ver un programa, o por lo menos a conversarlo, a conocerlo, a manejarlo, un programa bien extenso. Yo no lo voy a hacer a ustedes realmente tedioso al estudio de derecho ecológico, y más si soy un extremadamente enamorado de la tesis del derecho ecológico. Pero los dos primeros temas, hay dos tesis en particular que son el inicio de este programa. Esas dos tesis, la primera de ellas tiene que ver con la ecología y el derecho ecológico, y es lo que acabamos de hablar. Es decir, ¿por qué hoy en día podemos hablar de un derecho ecológico? ¿Cuál fue la génesis de todo esto? La protección de los recursos naturales, el derecho minero, aquello que estábamos conversando minutos antes. Esa es la génesis. Pero el derecho ecológico se ha convertido precisamente en ese sentimiento que ha logrado calar en el derecho, y que de alguna u otra manera es una nueva forma de ver la sociedad, de ver hasta el turismo, de ver la economía, de ver la salud, de ver la distribución del Estado, la organización política del Estado. Entonces es obvio que tenía que de alguna manera afectar y incidir, producir efectos en el derecho que sean relevantes. La segunda tesis de esto tiene que ver con el derecho, cómo ha intervenido ante una realidad que es la problemática ecológica. ¿Y qué es la problemática ecológica? Bueno, la problemática ecológica es lo que estamos presentando de desequilibrios entre la relación del hombre con el medio. Y yo quisiera utilizarlo en términos generales, pero también de una vez analizar los problemas que tenemos en nuestro país. Fíjense, la primera causa de problemática ecológica es la explosión demográfica, el crecimiento de la población. ¿Y qué genera el crecimiento de la población? Que si no se hace de una manera organizada y planificada, pues termina por generar el caos urbanístico o el reclamo a grandes escalas de la necesidad de alimentos que a lo mejor no lo producimos. En alguna oportunidad, en las organizaciones multilaterales como la ONU, como la FAO, como la OEA, se han paseado por la necesidad de generar y de buscar fórmulas que permitan obtener mayor número de alimentos ante un crecimiento demográfico de la población del mundo que es exponencial. De manera que ya eso genera un problema ecológico. Porque ¿cómo alimentarnos si crecemos más de lo que somos capaces de producir alimentos? Pero realmente el problema más grave que tenemos hoy en día con la explosión demográfica es el desorden urbanístico. Y en Venezuela nosotros tenemos muchísimos ejemplos en el cual nuestro crecimiento poblacional ha generado conflictos en el desarrollo urbanístico o en el mal desarrollo urbanístico, en el desorden de la planificación urbanística. Ciudades que hoy en día no tienen agua, que la energía eléctrica es costosísima llevarlas hasta allá, de que no han podido disponer de sitios para la educación, para el culto, donde hubiesen industrias que permitieran al mismo tiempo generar
plazas de trabajo y empleo para la población de esos urbanismos, sino que por el contrario se desplazan en extensiones muy largas para poder obtener trabajo. Todo eso lo genera una mala planificación y es un problema de índole ecológico. Y si a eso le agregamos que generalmente estas poblaciones no tienen, digamos que, cloacas, entonces vamos a generar de que las aguas servidas de esas poblaciones van a contaminar el medio que está alrededor. Pero ya vamos a hablar de los efectos de la problemática ecológica. Otro aspecto, la explotación minera y petrolera. El concepto de daño permisible precisamente surge de la explotación minera y petrolera. Es un término que se utiliza en planificación ecológica o planificación ambiental del daño permisible. ¿Qué es el daño permisible? Aquello que es lo mínimo que podemos hacer sin que llegue a generarnos un trastorno importante a la población, al medio ambiente, a la naturaleza, en fin. Pero que lo hacemos y es lo que se nos permite. Bueno, la explotación de minerales y la explotación del petróleo, de hidrocarburos, en fin, el petróleo, del gas, etcétera, son industrias que son contaminantes. Y evidentemente la pérdida de crudo de los barcos, la pérdida de un depósito de crudo ya en tierra firme, son situaciones, son siniestros, accidentes que después cobran realmente pasivos ambientales, daños, muertes de especies naturales y a veces hasta deterioros en el medio ambiente que recaen directamente sobre los seres humanos que habitan en el sector. La actividad agropecuaria, sí, porque la actividad agropecuaria también hace que crezca la frontera agrícola. Y eso significa más deforestación, más uso de pesticidas, más uso de las aguas, a lo mejor se truncan algunos ríos y se evita o se obstaculiza el que otros fundos más abajo puedan utilizar el agua en las condiciones que regularmente lo harían. Es decir, a veces la actividad agrícola también se convierte en un episodio que genera problemáticas ambientales. Yo voy a poner un ejemplo de cómo se ha sensibilizado el derecho acá en nuestra zona, porque nos compete. Así como hablé del turismo, también hay que hablar de la pesca en esta zona oriental. Antes de los años, yo diría que 80, la pesca era un producto. Es decir, en las leyes venezolanas podíamos explotar la pesca sin ningún tipo de limitación. Era un producto, y así lo calificaba la legislación administrativa, de manera que podíamos perseguirlo, captarlo, y no importaba de qué manera se obtuviese ese producto para llevarlo al mercado y para que la gente lo consumiera. Mientras más pesca se entendía que había mejores precios y que la población tenía la variedad para escoger qué comer. De hecho, entonces se hizo la explotación industrial de los mares y de las costas venezolanas. Se utilizaban la pesca de arrastre con unas plumas que atravesaban los fondos marinos, destruyendo no solamente mucha de nuestra fauna, sino acabando con los bancos coralinos, que es precisamente, como diríamos algunos, es el sitio donde se forman nuestros alevines, nuestros peces jóvenes y se alimentan hasta que llegan a edad adulta, sobre todo en estas costas orientales. Bueno, hoy en día no. El derecho cambió. El derecho hoy en día lo toma como un recurso natural renovable, que debe ser explotado racionalmente. ¿Qué ha habido? Un cambio en la filosofía del derecho en materia de pesca. Ese es el ejemplo que quería darle, para que vean cómo se sensibiliza el derecho y da un cambio. Estamos hablando de la misma ley, estamos hablando de la misma actividad pesquera. Sin embargo, la filosofía es otra, es distinta. Ahora, ¿cuáles son los efectos de estas causas que hemos mencionado y que generan problemática ambiental? ¿Cuáles son los efectos? Bueno, nada más y nada menos la contaminación del aire, la contaminación de las aguas, la contaminación de los suelos. A veces se pierden espacios, como en Valencia, por ejemplo, que le han inyectado aguas residuales al lago de Valencia, y ahora el lago de Valencia ha abarcado una extensión
que está empezando, bueno, ya no, ya tiene bastante tiempo inundando zonas urbanas, porque simplemente le dieron mucho más agua de la que ella naturalmente contenía. Y como ahora tiene más agua, va creciendo y va aflorando y va inundando sectores que anteriormente estaban libres de agua. Eso es una contaminación de los suelos o de las aguas, como lo quieran ver, porque ahí se dan los dos fenómenos. Pero también tenemos pérdidas de banco genético, porque hay efectos que son a veces hasta mucho más técnicos, como por ejemplo la contaminación sónica. No solamente es eso de que exista un ruido que sea muy, muy alto y que nos perjudique, no, es que las ciudades hablan y las ciudades van subiendo los decibeles en función de las actividades que tienen y de la cantidad de personas que viven. Por eso se dice que hay ciudades que son extremadamente ruidosas, pero no porque un ciudadano ponga música alta o porque, sino que ellas, con la actividad y con la densidad de población, se convierten en ciudades cuyo murmullo es más alto que otras. Por supuesto, toda esta problemática termina por acabar con especies. Se extinguen especies, se pierden bancos genéticos, y eso es precisamente lo que no nos podemos dar nosotros el lujo como ciudadanos, que ya descubrimos que existe la ecología, que ya descubrimos que esos animales, de que esos bancos coralinos, de que esas especies que están en extinción pueden mañana convertirse en algo útil para la sociedad. A lo mejor en alguno de esos animales, a lo mejor en algunas de esas especies está la vacuna contra el COVID-19 y no lo sabemos, pero que alguien a lo mejor lo descubre. Entonces, si nosotros somos irresponsables en el manejo de los recursos naturales renovables, pues simplemente vamos a perder la oportunidad también de salvar muchas vidas. Y ese es precisamente el fin de esta charla, de esta conversación con ustedes. Es que el derecho ecológico vino para hacer una nueva forma de entender la realidad del hombre y de legislar de todo cuanto aquello le sirva para mejorar su calidad de vida y para que le permita a él mantenerse como una especie en el planeta. En los temas subsiguientes lo que vamos a ver es diferentes legislaciones que se han visto permeadas o que se han visto afectadas o que tienen efectos sensibilizadas por el derecho ecológico o por la ecología. Vamos a ver en cada ley cuál es el aspecto ecológico de ellas. ¿Dónde está el punto de protección al ser humano, a la especie y al medio ambiente en cada ley? Ese va a ser nuestro trabajo durante este semestre. Espero que les guste. Vamos a tener conversaciones también por el chat. Vamos a buscar la manera de que tengamos reuniones por cualquier duda a través de la plataforma de Ternanet. Yo les puedo responder mensajes de consulta o de aquellas dudas que tengan. Pero lo más importante es que entre todos hagamos que esta información en este semestre de contingencia, en el cual yo lo celebro porque yo no quería quedarme de brazos cruzados y mucho menos a perder tiempo. De manera que vamos a aprovechar este tiempo, que sí lo vamos a lograr, que vamos a poder salir adelante, pero vamos a tratar de que todos los compañeros que están acá en esta asignatura puedan tener la información que necesitan. De mi parte, estoy abierto para todo ello. Y ya ustedes me conocen, es una pasión que no voy a renunciar en este momento, al contrario, la voy a reeditar y voy con ustedes a salir adelante. Así que muy buenas tardes y seguiremos en la próxima clase.